السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
En el sermón del viernes anterior se habló de la distribución del botín de guerra de la batalla de Hunayn. Hay algunos detalles adicionales al respecto. Como se mencionó anteriormente, que el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, distribuyó el botín de guerra y entregó a los soldados su parte, repartió la mayor parte de Homs, una quinta parte del botín de guerra reservada para Dios y su mensajero, entre los líderes de los Quraysh y otros líderes árabes, con la intención de fortalecer las relaciones mutuas. A algunos les dio unos 100 camellos y a otros les dio 50 camellos. Repartió tanto botín entre los demás que algunos de los ansar más jóvenes musulmanes nativos de Medina se vieron afectados por ello. Consideraban que debido a su servicio y amor por el santo profeta, eran más merecedores del botín que los demás. Por lo tanto, comenzaron a decir: que Dios perdone al mensajero de Dios, la paz y bendición de Dios sean con él. Él está bendiciendo a los Quraysh, pero no se olvida. Estos sentimientos se estaban gestando en sus corazones, a pesar de que la sangre de estos enemigos gotea de nuestras espadas. Del mismo modo, alguien de entre ellos dijo: cuando las circunstancias son difíciles y desfavorables, se nos llama, pero el botín de guerra se lo llevan otros. Cuando el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, se enteró de esto y llamó al líder de los Ansar, Hazrat Sa'd bin Ubadah. Según algunos, fue Hazrat Sa'd quien informó al santo profeta de todo esto. Ante esto, el santo profeta le preguntó: Sa'd, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto? Él respondió: oh mensajero de Allah, yo también soy solo un miembro de mi pueblo. En otras palabras, esto también puede tener un impacto en mí. En otras palabras, esto también puede tener un impacto en mí. Por ello, todos se reunieron en una tienda de campaña. Algunos muhajirin musulmanes que emigraron de la Meca a Medina también se unieron a ellos. Pero el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, dijo: solo he llamado a los Ansar, así que los muhajirin musulmanes que emigraron de la Meca a Medina fueron expulsados. Entonces el santo profeta se dirigió a los Ansar y dijo: oh comunidad de los Ansar, ¿qué es lo que me ha llegado a saber acerca de ti? En respuesta a esta pregunta del santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, los principales miembros de los Ansar dijeron: oh mensajero de Dios, ninguno de nuestros sabios miembros hizo tales comentarios. Sin embargo, algunos jóvenes emocionados dijeron: que Dios perdone al mensajero de Allah, la paz y bendición de Dios sean con él. Estás bendiciendo a los Quraysh, pero nos estás privando de esto, aunque la sangre de estos enemigos gotea de nuestras espadas. El santo profeta se dirigió entonces a los Ansar y mencionó los favores y bendiciones que se les habían concedido y dijo: oh Ansar, cuando te conocí, ¿no te encontré desviado? ¿Y no te guió Dios a través de mí? Erais un pueblo disperso y dividido, enemigos unos de otros. Sin embargo, Dios hizo que se enamoraran el uno del otro a través de mí. Eras pobre y necesitado. Sin embargo, Dios te hizo rico y próspero por mi culpa. En respuesta a cualquier cosa que dijera, el santo profeta los Ansar respondió: todo esto es un favor de Dios y su mensajero. Cuando el santo profeta escuchó esta respuesta de los Ansar, dijo: ¿por qué no me respondéis? Cuando el santo profeta escuchó esta respuesta de los Ansar, dijo: ¿por qué no me respondéis? El santo profeta dijo: si lo deseas, puedes decirme esto, y estarías diciendo la verdad, y tu afirmación sería correcta. Puedes decir: oh mensajero de Dios, viniste a nosotros cuando habías sido rechazado y la gente te había negado, pero nosotros creímos en ti. No tenías ayudantes y la gente te había abandonado, pero nosotros te apoyamos.
Otros te habían expulsado de su ciudad, pero nosotros te dimos refugio. Tenías la carga de las responsabilidades familiares y nosotros compartimos tu dolor. Cuando el santo profeta dijo esto, ningún ansari habló. Todos escuchaban con la cabeza gacha, avergonzados. El santo profeta explicó entonces a los ansar por qué había tratado a los Quraysh de esta manera. Él dijo, ya habíais aceptado el Islam y la fe se había arraigado firmemente en vuestros corazones. Pero la mayoría de los Quraysh solo habían aceptado el Islam recientemente, en el momento de la conquista de la Meca. De hecho, muchos aún no se habían comprometido verdaderamente con el Islam, en comparación con los primeros creyentes. Estos nuevos musulmanes necesitaban más amabilidad y regalos para que el Islam pudiera afianzarse firmemente en sus corazones. Y los Quraysh también merecían esta generosidad, porque habían perdido mucho en las numerosas guerras que se libraron. Por lo tanto, mi propósito era consolarlos, para que pudieran abrazar el Islam y la fe con plena convicción. El santo profeta dijo entonces, ¿no os gusta que la gente regrese a sus hogares con ovejas, cabras y camellos, mientras vosotros regresáis con el mensajero de Dios? Por Dios, la bendición que estás recuperando es mucho mayor que lo que ellos están tomando. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, dijo, si la gente caminará por un valle o un paso de montaña y los ansar por otro valle o paso de montaña, yo elegiría caminar con los ansar, es decir, iría con el grupo de los ansar. Las personas son como mi ropa exterior, pero los ansar son como mi ropa interior, es decir, la tela que se adhiere al cuerpo. Entonces el santo profeta dijo, oh ansar, después de mí, veréis que otros serán preferidos por encima de vosotros, pero debéis permanecer pacientes hasta que os reunáis conmigo en la fuente de Kawthar, es decir, nos reuniremos en el día de la resurrección. Sin embargo, no se concederá el dominio mundano. Al final, el santo profeta rezó por los ansar, diciendo, oh Dios, ten piedad de los ansar, ten piedad de los hijos de los ansar, y ten piedad de las futuras generaciones de los ansar. El narrador dice que mientras el santo profeta pronunciaba este discurso, los ansar continuaron llorando hasta que sus barbas se mojaron con lágrimas y repetían sin cesar, estamos muy satisfechos con la parte que le corresponde al mensajero de Dios, la paz y bendición de Dios sean con él, y estamos plenamente satisfechos con ellos. A veces, una palabra dicha apresuradamente puede tener consecuencias de gran alcance, aunque solo algunos de los ansar más jóvenes habían mostrado su descontento con la división establecida por el santo profeta. No todos. Tales palabras de descuento hacia Dios y su mensajero fueron tan desagradables que los ansar tuvieron que soportar las consecuencias de ese momento por el resto de sus vidas. Hazrat Muslim Maud, radiyallahu ta'ala anhu, el segundo califa de la comunidad musulmana Ahmadiyya, afirma, cuando el santo profeta conquistó la Meca, los habitantes de la Meca acudieron a él, con la mirada aún puesta en las cosas mundanas, porque la fe aún no se había arraigado plenamente en ellos. Después de esto, en una de las batallas, algunos botines de guerra cayeron en manos de los musulmanes. El santo profeta distribuyó ese botín entre esas personas. Un joven ansari en una reunión comentó, nuestras espadas están empapadas de sangre, pero el santo profeta ha dado las riquezas a sus parientes. Cuando esto llegó a conocimiento del santo profeta, convocó a los ancianos de los ansar y les preguntó sobre lo que había oído. El ansar comenzó a llorar y dijo, esto lo dijo alguien ignorante. El santo profeta respondió, no. Oh ansar, puede decir que le dimos refugio a Muhammad cuando nadie estaba dispuesto a hacerlo y cuando su propio pueblo lo expulsó de su ciudad. Luego, cuando alcanzó el honor y la victoria, distribuyó la riqueza entre sus parientes. Ante esto los ansar gritaron y dijeron, oh mensajero de Dios, nosotros no hemos dicho tal cosa. Entonces el santo profeta dijo, también se puede expresar de otra manera, que aquel que a quien Dios designó para guiar al mundo entero era de la Meca, pero Dios lo llevó a Medina y con su propio poder y fuerza Dios le abrió la Meca. En aquel momento los habitantes de la Meca pensaban que lo que
era suyo, le sería entregado. La gente de la Meca se marchó con ovejas y cabras, mientras que la gente de Medina regresó a su ciudad con el mensajero de Dios. Entonces el santo profeta dijo: ciertamente estas palabras fueron pronunciadas por una persona ignorante, pero debido a ellos, ahora no recibiréis el dominio mundano. La recompensa por tus servicios te será entregada únicamente en la fuente de Kauthar, el paraíso. Hazrat Muslim Maud afirma, entonces, compruébenlo ustedes mismos. La historia da testimonio de que han pasado 3 siglos y el 14º siglo también está pasando. De hecho, ya ha pasado. Hasta ahora muchas naciones se han convertido en reinos gracias al Islam, pero ningún ansari ha llegado a ser rey, jamás. Por lo tanto, en ocasiones una sola declaración de una persona puede causar pérdidas a todo un pueblo. Hazrat Muslim Maud relató este incidente en uno de sus sermones y aconsejó a la comunidad algo que hoy en día es tan importante para nosotros como lo fue en aquel entonces, diciendo: aquellos que ofrecen sacrificios con la intención de adquirir un cargo o procurarse riquezas, ciertamente no deben presentarse para realizar ningún sacrificio cuando yo lo solicite, es decir, en respuesta a la llamada del califa de la época. De hecho, solo aquellas personas que lo hagan únicamente por amor a Dios deberían escuchar este llamamiento. Soy débil y estoy enfermo y no puedo devolver a nadie sus favores. Por lo tanto, no pido para mí. Aquellos que dan en nombre de Dios Altísimo deben hacerlo y Dios Altísimo les recompensará por ello. Uno debe depositar su confianza en Dios Altísimo. Si Él así lo desea, puede conceder su recompensa en este mundo o puede concederla en el más allá. En cualquier caso, el sacrificio de quien lo ofrece con sinceridad nunca es en vano. Nunca es en vano. Nadie puede permitir que el sacrificio de un creyente sea en vano. Por lo tanto, aquellos que realmente se sacrifican siempre están conscientes de Dios y no tienen motivos mundanos. Por lo tanto, siempre se deben ofrecer sacrificios en nombre de Dios Todopoderoso. Y lo mismo debe aplicarse al desempeñar cualquier cargo público. Solo entonces obtendrán la verdadera recompensa de Dios Altísimo. Al alcanzar cierta edad, los miembros de la comunidad pueden llegar a pensar que ya tienen suficiente experiencia y que han prestado servicio durante un periodo de tiempo considerable, por lo que deberían recibir una recompensa que no se les está dando. Sin embargo, deben reflexionar sobre si solo buscan la recompensa en este mundo o si desean convertirse en receptores de las bendiciones de Dios Altísimo. El Ansar o la Ijtima comienzan hoy, y dado que esta edad pueden surgir tales pensamientos debido a la experiencia que han adquirido, me gustaría decir a los miembros del Ansar que si tal pensamiento entra en su corazón debido a su experiencia o servicio, deben rechazarlo inmediatamente y esforzarse por alcanzar el placer de Dios Altísimo. En esta ocasión, también se menciona la impaciencia mostrada por los beduinos mientras se repartían los botines. Algunos beduinos también se reunieron alrededor del santo profeta y pidieron que se les diera riqueza. Debido a la multitud que se había formado, la bendita capa del santo profeta se enganchó en un arbusto espinoso y se produjeron algunos empujones. El santo profeta dijo: al menos devuélveme mi capa. Entonces el santo profeta señaló los árboles espinosos y dijo: si tuviera tantos camellos como espinas hay en este arbusto, los habría repartido entre todos vosotros. Nunca me consideraríais un avaro, un mentiroso o un cobarde. El santo profeta no reprendió a los beduinos por su mal comportamiento, ni se enfadó. Más bien sonrió y se ocupó maravillosamente de su formación moral, al tiempo que les concedía riquezas. Al mencionar esto, Hazrat Muslim Maud afirma: tras estas batallas se recogió la riqueza que los enemigos vencidos entregaron como rescate y la riqueza que quedó en los campos de batalla. Según la traducción, el santo profeta había
habría repartido esto entre el ejército musulmán. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de distribuir la riqueza entre los musulmanes, el santo profeta la distribuyó entre la gente de la Meca y los habitantes de sus alrededores. La fe aún no se había establecido entre estas personas y muchas de ellas seguían siendo incrédulos. En cuanto a los que eran musulmanes recién convertidos y para ellos era algo totalmente nuevo ver a una nación distribuir su riqueza entre otro pueblo. En lugar de establecer la virtud y la rectitud en sus corazones, esta distribución de la riqueza aumentó aún más la codicia de algunos. Formaron un grupo alrededor del santo profeta y comenzaron a molestar al santo profeta con peticiones de más. La multitud empujó al santo profeta contra un árbol, mientras que una persona incluso agarró el manto que cubría los hombres del santo profeta y comenzó a retorcerlo, lo que le causó dificultades para respirar. El santo profeta dijo: oh pueblo, si hubiera tenido algo más, también os lo habría dado. Nunca me encontrarás mezquino ni cobarde. Entonces el santo profeta se acercó a su camello, arrancó uno de sus pelos y lo levantó, diciendo: oh pueblo, no requiero ni siquiera el valor de este pelo de vuestra riqueza, excepto la quinta parte que se determina que es para el gobierno según las leyes de Arabia. Ni siquiera esa quinta parte de gasto en mí mismo, sino que la dedico a satisfacer vuestras necesidades. Recuerda, una persona deshonesta será deshonrada ante Dios en el día del juicio debido a su deshonestidad. La gente dice que el santo profeta deseaba ser rey. ¿Es estable la relación entre un rey y su pueblo? ¿Alguien tendría la capacidad de empujar a su rey de esa manera o de envolverle un paño alrededor del cuello y estrangularlo? ¿Quién puede dar tal ejemplo sino los profetas de Dios? A pesar de distribuir toda la riqueza entre los pobres, todavía había algunas personas despiadadas que no consideraban justa la distribución del santo profeta. Por lo general, la distribución del santo profeta consistía en reservar en humus o una quinta parte que el santo profeta distribuía o gastaba a su propia discreción. Distribuiría toda la riqueza restante entre los que participaron en la batalla, con diferentes porciones para los que iban a pie y los que iban a caballo. Cuando llegó el momento de repartir el botín de Hunayn, los Ansar cuestionaron u objetaron que el santo profeta no les diera nada y en cambio se lo diera a otros. Esto plantea la pregunta de si el santo profeta no dio nada a quienes participaron en la batalla o si solo les dio la parte que les correspondía y luego distribuyó el resto de la riqueza entre otros. Nuestro equipo de investigación ha compartido su opinión y afirma: hemos estudiado los libros iniciales y de prestigio sobre la vida del santo profeta. Ninguno ha dado una respuesta clara a esta pregunta. Sin embargo, un estudio de los libros sobre la historia de la vida del santo profeta muestra que el santo profeta dio a todos los participantes su parte correspondiente en forma de 4 camellos o 40 ovejas, mientras que a los jinetes se les dio su parte. También hay indicios de que el santo profeta repartió entre la gente riquezas procedentes del humus con el fin de establecer vínculos estrechos. Sin embargo, también es posible que el santo profeta no diera a nadie una parte del botín, es decir, que no se distribuyera según las normas habituales entre los participantes en la guerra, mientras que toda la riqueza se distribuyó a otros con el fin de fomentar vínculos estrechos. Esto se respalda con diversos libros sobre la historia y la vida del santo profeta. Hay un extracto de Hadith Maud que también da una impresión similar. Como se acaba de mencionar, dice: tras esta batalla se recogió la riqueza que los enemigos vencidos entregaron como rescate y la riqueza que quedó en los campos de batalla, como se ha mencionado. Tradicionalmente, el santo profeta habría repartido entre el ejército musulmán. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de distribuir la riqueza entre los musulmanes, el santo profeta la distribuyó entre la gente de la Meca y los habitantes de sus alrededores. Hay narraciones registradas en los ahadis que dicen que durante el reparto del botín, un beduín se acercó al santo profeta y le dijo: oh Muhammad,
cumple lo que me prometiste. El santo profeta dijo, regocijaos. Regocijaos. El beduino dijo, me has dicho muchas veces que me regocije. Es decir, la decía esto, pero no le daba nada. Su respuesta fue muy desagradable para el santo profeta y apartó su bendito rostro de él. Abu Musa Ashari y Bilal estaban allí de pie. El santo profeta se volvió hacia ellos y dijo, se ha negado a aceptar la buena nueva. Por lo tanto, deberíais aceptarla vosotros. Al oír esto, ambos dijeron inmediatamente, oh mensajero de Allah, la aceptamos. Entonces el santo profeta pidió un recipiente con agua y lo utilizó para lavarse las manos y la cara. Luego el santo profeta les dio el agua restante a Hazrat Abu Musa y Hazrat Bilal y dijo, bebed esta agua, verterla sobre vuestro rostro y pecho y regocijaos. Entonces tomaron el cuenco y hicieron exactamente eso. En esta ocasión también existe una muestra única de la sinceridad de las nobles esposas del santo profeta y una visión de cómo buscaban bendiciones de su bendita personalidad. Se registra que la madre de los creyentes, Hazrat Salma, estaba en una tienda cercana. Parece que todo este incidente tuvo lugar cerca de la tienda de Hazrat Salma. Detrás de un velo, les dijo a los dos compañeros de Bilal y Abu Musa, guardad un poco de agua para vuestra madre. Por lo tanto, también guardaron un poco de agua en el recipiente para Hazrat Salma. Se narra que una persona fue dando el santo profeta y vio un rebaño muy grande de ovejas que estaba en un valle entre dos montañas. Le dijo el santo profeta, concédeme esto. Sin dudarlo, el santo profeta se le concedió. Y llevó el rebaño a su pueblo y dijo, oh pueblo, creed en Muhammad. Es tan generoso que no teme ni a la pobreza ni al hambre. Los historiadores han escrito que ese incidente también pertenece a la misma instancia. Esta también es una narración de hadith. En cualquier caso, hay más incidentes que mencionaré en el futuro, si Dios quiere. En este momento deseo mencionar los detalles de dos miembros fallecidos y dirigiré sus oraciones fúnebres en cuerpo ausente, tras la oración del viernes. La primera mención es la del respetado Fahimuddin Nasir Sahib, quien servía como misionero de la comunidad Ahmadiyya, ha fallecido recientemente a la edad de 52 años. En verdad a Allah pertenecemos y hacia Él volveremos. Por la gracia de Dios, era Musi, formaba parte del sistema de Basir. La comunidad musulmana Ahmadiyya entró en su familia a través de su bisabuelo, Hazrat Mirza Ilmuddin Sahib, quien tuvo el honor de jurar lealtad al Mesías prometido por carta, cerca de Qadian. En el pueblo de Ludinangal, el imam de la mezquita Nur Muhammad Sahib regresó después de jurar lealtad al Mesías prometido y anunció en su pueblo, el imam Mahdi ha venido y es veraz, aceptadlo. Entre los que luego juraron lealtad por carta estaba Mirza Ilmuddin Sahib. Fahimuddin Nasir Sahib se graduó en Jamia en junio de 1996. Primero fue destinado a varios lugares dentro de Pakistán y más tarde completó una especialización en el comentario del Corán. En 2006 fue enviado a Rumania, donde continuó sirviendo hasta su fallecimiento. Su esposa Nasira Fahim escribe, fue un esposo ejemplar que podía percibir mis emociones y sentimientos sin que yo pronunciara una palabra. Era un padre muy cariñoso. Los aspectos destacados de su vida incluyen un fuerte vínculo con Dios Altísimo, la confianza en Él, la oración, la paciencia, la perseverancia, la sabiduría, la tolerancia, una pasión por servir a la fe, un agudo sentido de responsabilidad y puntualidad en el cumplimiento de sus deberes. Tenía un profundo y leal apego al califato. Antes de emprender cualquier trabajo personal o de la comunidad, escribía al califato para pedirle orientación y capacidad, y capacitaba a los miembros de la comunidad y a sus propios hijos a través de su ejemplo personal. Su manera de enseñar era excelente.
Era regular en ofrecer oraciones a tiempo y era su hábito constante ofrecer tahajjud y oraciones voluntarias, incluso en la intensidad de su enfermedad. Permaneció atento a sus oraciones. Hacia el final, cuando su enfermedad se agravó, desarrolló cáncer. Incluso el labio se volvió difícil, pero hizo un gesto hacia un cuaderno y escribió: adorad y orad a Dios Altísimo en cada dificultad y prueba. E inclinada ante su umbral, aconsejó a su esposa e hijos que pasará lo que pasará, nunca abandonarán la puerta de Allah. Él siempre aconsejó volver solo a Dios, establecer una relación viva con Él y hacerse amigos de Él, porque Él nunca os dejará solos en la dificultad. Nunca dejaba pasar ninguna oportunidad de predicar o presentar a la comunidad. Siempre llevaba consigo literatura y folletos que presentaban a la comunidad. E incluso cuando visitaba a los médicos en el hospital, les transmitía el mensaje del Islam y expresaba su profunda gratitud. Hoy también pude predicarles a los médicos. Siempre tenía una sonrisa en el rostro. Era extremadamente sociable y por su naturaleza conquistaba a todos los que le conocían. Al enterarse de su fallecimiento, los vecinos rumanos que vivían cerca de la casa de la misión lloraron y expresaron su profundo dolor. Continuaba desempeñando sus funciones oficiales incluso durante su enfermedad. Los días antes de su muerte, aunque su salud era extremadamente débil y le era difícil respirar, comer y beber, escribió cartas de la comunidad y respondió a los correos electrónicos urgentes, completando incluso una última respuesta urgente. Su ardiente deseo era que la comunidad en Rumania se fortaleciese y trabajó para conseguirlo con estrategias prudentes y adaptadas a las circunstancias nacionales. Él les decía a sus hijos: vuestro carácter y conducta deben convertirse en sí mismos en un medio para propagar el Islam. Quería completar la traducción del Sagrado Corán al rumano y había completado aproximadamente una parte y media, pero otras tareas impidieron un mayor progreso. Asimismo, había comenzado a traducir los libros del Mesías prometido del Islam. Los rumanos locales de diversas profesiones que lo conocieron decían que su lenguaje era refinado y literario, del tipo que usan los profesores en la universidad. Comentaban: nunca hemos visto a un no rumano hablar un idioma tan bello y refinado. Él era muy competente en este idioma. Su madre, Safia Begum, dice que sus dos abuelos maternos eran compañeros del Mesías prometido y añade: poseía una moral excelente. Todos dan testimonio de ello. Dios Altísimo lo había bendecido con bondad, paciencia y pasión por servir a su fe. Era un hijo muy obediente. Ella relata un sueño que tuvo su padre antes de su nacimiento. Él cargaba un niño y en su frente había una luna creciente y una estrella. Ella dice: cuando se convirtió en misionero, nos dimos cuenta de que con ayuda de Dios brillaría algún día. En 2006 fue a Rumania y se convirtió así en el primer misionero de Rumania. Aprendió el idioma a un nivel muy alto, llegando incluso a obtener un título. Realizó grandes servicios para la comunidad, consiguió su registro, estableció la casa de la misión y nunca descansaba hasta que no hubiera completado las tareas del día. Su hermano Rafiuddin dice: después de matricularse, él mismo eligió Jamia sin que nadie le dirigiera nada. Cumplió con su consagración de una manera excelente y con verdadero espíritu. Nunca se tomó vacaciones, excepto una vez cuando falleció nuestra hermana menor. Su hijo Mirza Labid dice: cuando me admitieron en la facultad de medicina, me enfrenté a dificultades y me preocupaba si sería capaz de completar mis estudios. Él me llamaba diariamente para animarme. Me instaba a recitar Durud Sharif, a despertar para tahajjud y orar, a trabajar diligentemente. De esta manera me dio un ánimo inmenso. Su otro hijo, Danis, dice: cualquiera que lo haya conocido alguna vez, cuando se entera de su fallecimiento, llora. Y dice: era un hombre muy piadoso y temeroso de Dios, y lleno de compasión. El misionero de Letonia escribe: el difunto era trabajar, cortés y alegre. Su humildad, modestia y sencillez le hicieron ganarse el cariño de todos. Tenía un carácter agradable y siempre estaba sonriendo. En Rumania también había estudiantes de otros países que habían venido a estudiar.
les mostraba gran afecto y cuidado. Uno de esos estudiantes de la Facultad de Medicina, Tasvir Javed, ahora médico, relata: para la formación espiritual de los estudiantes, viajaba largas horas en tren o autobuses a universidades y colegios donde estudiaban estudiantes ahmadis. Era tan meticuloso en el manejo de los fondos de la Jamaat que incluso recogía cartón y otros materiales para construir él mismo un podio, con el fin de ahorrar dinero a la organización. E incluso en la fase final de su grave enfermedad, perseveró en la oración a pesar de las grandes dificultades. Era un hombre de gran sencillez y humildad, y se esforzaba por inculcar estas mismas cualidades de nobleza y modestia en sus hijos. Roman Shams desde Rumania relata: los exámenes fueron extremadamente difíciles y dudaba si podría aprobarlos. Moravisa me tranquilizaba diciéndome: no te preocupes, una semana antes del examen les explico algunos puntos clave, de tal manera que con la ayuda de Dios tuvieron éxito. Y eso le reportó un gran beneficio. Adil Adrian Musat, un nuevo converso de Rumania, escribe: una vez llevé al fallecido al hospital, al día siguiente me pidió ayuda para realizar una tarea relacionada con la Jamaat, lo que implicaba viajar a una ciudad cercana. Durante nuestro viaje conversamos sobre diversos temas. En un momento dado, el misionero, conmovido profundamente, me dijo que Dios no lo permitía. Me llegará a pasar algo. Deseo ser enterrado aquí, para que se recuerde que vive aquí. Por la gracia de Allah, logré transformar positivamente este lugar. Además, escribe lo siguiente: a pesar del empeoramiento de su salud, continuó trabajando incansablemente en su computadora portátil. Incluso llegó a escribir cartas personalmente para poder continuar con su trabajo. Sus preocupaciones siempre estuvieron centradas en el servicio a la religión de Dios y en el bienestar de los demás. Hasta su último aliento, nunca pensó en sí mismo ni una sola vez. Y sigue relatando: fui testigo de cómo el misionero sacrificaba su tiempo y su descanso para ayudar a los demás. Siempre estuvo agradecido por la comunidad de servir a la humanidad. Nunca le oí pronunciar una sola palabra negativa sobre nadie. Con profunda emoción y lágrimas en los ojos, oraba no solo por su familia, sino también por los miembros de nuestra comunidad en Rumania. Nunca se tomó ni un solo día de descanso, ni tampoco buscó un tiempo extra para descansar, argumentando que era su deber servir a la comunidad con todas sus capacidades, e incluso si eso significaba sacrificar su salud o su sueño. Él depositó su plena confianza en Dios Altísimo y frecuentemente alentaba a otros a orar abundantemente y a confiar completamente en la ayuda de Dios, en la ayuda divina. El nuevo convertido añade lo siguiente: para mí el misionero no era simplemente un misionero, era un padre. Era como un padre, era un guía espiritual excepcional y un amigo muy cercano. Estas son las cualidades de un misionero que ha descrito este nuevo convertido. Es precisamente esta formación moral y el ejemplo personal lo que hace que la predicación y la formación espiritual también sean más efectivas y produzcan mejores resultados. Arriesgó su vida en un país extranjero por amor a la fe, y en ese sentido su posición es la de un mártir. Hasta su último aliento permaneció fiel a su pacto de devoción y lo cumplió de la manera más hermosa. También noté que siempre tenía una sonrisa en el rostro. El Muslim Maud mencionó una vez a Maulvi Ubaidullah Saheb, quien falleció mientras servía en el campo en Mauricio. Mientras mencionando al Muslim Maud, lo aconsejó a la comunidad que los individuales como él tienen un rango de un mártir. Por eso los miembros de la comunidad siempre deben aprender una lección profunda a partir de sus vidas. Sin duda, el difunto Fahim Nasir Saheb encarnó ese mismo espiritual, lo cual sirve de ejemplo especialmente para los devotos. Que Dios Altísimo enaltezca su posición y conceda paciencia a su esposa, a sus hijos y a su madre. La segunda mención es para el respetado Abdulalim Faruqi,
hijo de Abdurrashid Farooqi de Canadá, quien falleció recientemente. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Su muerte tuvo lugar cuando 3 individuos armados irrumpieron en su casa mientras él dormía en su habitación. Su esposa y sus hijos, 3 hijos, estaban abajo. Su hijo también estaba en su habitación. Los asaltantes se llevaron los teléfonos de todos. Al oír el ruido, el difunto se despertó. Uno de los agresores entró en su habitación y cuando el fallecido intentó confrontarlo, el agresor lo golpeó con una porra en la nariz y el hombre antes de huir. El hombro antes de huir. Cuando la víctima se dirigía hacia la habitación de su hijo, otro intruso que se encontraba cerca de la escalera disparó 2 veces. Una bala le impactó cerca del corazón y salió por el otro lado. Falleció en el acto. A Allah pertenecemos y a él volveremos. El difunto era bisnieto de los compañeros del Mesías prometido del Salam. Que la paz sea con él. El venerable Molvi Qudratullah Sanuri, que Allah tenga piedad de él, y el venerable Molvi Muhammad Hussain, que Allah tenga piedad de él. Era un miembro devoto y activo de la Qumah. Solía realizar las 5 oraciones diarias y la oración nocturna de Tahajjud. Sentía una gran pasión por la predicación y tuvo la oportunidad de desempeñar el cargo de secretario local de Tabligh en su comunidad local. En el momento de su fallecimiento, ejercía el cargo de presidente de la comunidad local. Le sobreviven su esposa, un hijo y 3 hijas. Zakaria Khan, quien es el misionero responsable y también un pariente suyo, escribe: tenía una naturaleza muy piadosa y era una persona muy generosa y servicial. Su esposa afirma que él solía rezar el tahajjud con regularidad. Realizaba las 5 oraciones diarias con total devoción y atención. Era un predicador apasionado y a pesar de sus obligaciones personales, dedicaba todo su tiempo día y noche a la labor de la llamada. Participaría activamente en los sacrificios económicos. Tenía un profundo vínculo de lealtad con el califato. Su esposa, la señora Mariam, ha escrito que fue un buen esposo y que aprendió mucho de él. A lo largo de su vida, sentía un gran entusiasmo por la misión de Tabligh y su pasión por ella era asombrosa. Siempre ideaba nuevos planes para Tabligh y se esforzaba por implementarlos. También ha escrito sobre su relación con el califato. Trataba a sus vecinos y a los habitantes de la localidad con gran amabilidad y todos lo admiraban. Era alegre y compasivo. Ofrecía las oraciones en congregación y lo mismo aconsejaba a sus hijos. Su hija, Uzma, afirma que él se preocupaba por los detalles más insignificantes y también por las necesidades más importantes. Pasaba su tiempo entre su trabajo y las actividades de la llamada. Sin embargo, antes de retirarse a dormir, solía visitar nuestras habitaciones y nos preguntaba cómo habíamos pasado el día y si habíamos rezado. También nos contaba cómo había sido su día, lo que creaba un ambiente amigable entre nosotros. Su hijo, Kazim, afirma que para ellos su padre fue un ejemplo a seguir y añade: con la ayuda de Dios me esforzaré por seguir sus pasos. Solíamos realizar actividades de Tabligh todos los domingos en cualquier lugar donde hubiera una oportunidad e instalábamos puestos de información sobre el Tabligh. También me ayudó a memorizar el Sagrado Corán. Él era el sobrino de Shajar Farooqi, quien reside aquí. Este último también lo escribió y mencionó todas estas cualidades. Afirma que era una persona de corazón puro, con una noble disposición y excelentes principios morales. Dios Altísimo también le permitió realizar la Umrah y en esa ocasión quienes lo vieron también destacaron la admirable devoción y concentración que demostró durante el rito religioso. Siempre estuvo muy preocupado por la educación de sus hijas. Cuando una de mis hijas tenía 15 años, me preguntó si debía comprarle un teléfono móvil o no. Y cuando le di mi opinión, la tuvo en cuenta. Examinaba cada asunto con máxima atención, además de las contribuciones obligatorias a donativos. Solía realizar donaciones generosas
para otras iniciativas financieras. También enviaba grandes sumas de dinero a Pakistán para ayudar a los pobres. Su madre declara: mi hijo era un ferviente seguidor del Jamaat y sentía un profundo amor por el califato. En todo asunto siempre daba prioridad a la verdad. Trataba con cariño tanto a jóvenes como a mayores. Sentía una gran pasión por la meditación religiosa y salía a predicar todos los domingos. Solía realizar la oración nocturna, tahajjud, con regularidad y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Le anhelaba tanto las oraciones en grupo que a veces me llamaba desde el trabajo y me decía: si aún no has rezado, espérame, voy para allá. Y rezaremos juntos. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia. Que Dios les conceda paciencia a su madre, esposa e hijos. Que sus hijos sigan su ejemplo virtuoso y cumplan sus deseos piadosos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر